Dios les bendiga, hermanos, en esta hora de la mañana o de la tarde o de la noche, cuando ustedes vayan a ver este video. Lo estoy grabando, hermanos, con el único propósito de parte de Dios, como predicadores del Evangelio de Jesucristo. El Señor siempre nos habla para darnos a nosotros una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra en la cual nos fortalece día a día nuestra fe, para también ser ese instrumento de parte de Dios para fortalecer la fe de cada uno de ustedes que pueden escuchar la palabra de Dios, en cada uno de ustedes que se interesen y quieran escuchar palabra de Dios. En esta hora quiero compartirle esta palabra de parte de Dios y quiero empezar, gloria a Dios, haciendo una oración breve, gloria a Cristo. Una oración breve por usted, por mí y por todas aquellas personas, hombres y mujeres, a quienes Dios no pueda, sino que Dios quiere obrar en sus corazones. Y cuando hablo de sus corazones es en su mente, es más que todo en la mente de sus recuerdos, ya que hay pensamientos que están en nuestra mente y recuerdos que muchas veces nosotros decimos que ya olvidamos, pero que no hemos olvidado, porque cuando se viven etapas o somos testigos o estamos cerca de personas que han vivido lo que nosotros quizá en nuestro pasado vivimos, viene a revivir el recuerdo de lo sucedido en muchas vidas. Y por esa razón, como dice la palabra, que Dios toma nuestros pecados y Él ya no los recuerda más. Pero nosotros tendemos a reprimir los recuerdos, tendemos a reprimir todas aquellas situaciones que atravesamos, ya sea en nuestra infancia, nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y ya aún ya siendo madres o padres, vivimos situaciones que simplemente queremos olvidar. Y la sanidad no es olvidar, sino la sanidad es poder enfrentar esos gigantes que cuando tienen oportunidad salen a luz y empiezan a atormentar, como vamos a ver a través de la palabra de Dios. Pero en este momento lo invito a que se una conmigo a una oración breve y que usted le pida a Dios que sea Él abriendo su mente, su corazón, su pensamiento, y que el Señor traiga esta palabra para sanidad de su alma. Amén. Así que lo invito a que oremos. Padre que estás en gloria, agradecemos y bendecimos tu nombre en esta mañana gloriosa, tarde o noche. En este momento, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, creyendo una vez más, Señor, confesando que solamente en ti encontramos, Señor, medicina, no solamente para nuestro cuerpo físico, sino para sanidad de nuestra alma, para sanidad, Señor, como dice tu palabra. Tú has venido a libertar al cautivo, tú has venido a darle sanidad, Señor, a aquel alma herida. Señor, en esta mañana gloriosa, yo sé, Señor, que a más de una persona tú le vas a hablar a través de esta palabra. Yo sé que más de una persona se va a identificar con esta palabra, pero yo te pido que pongas sanidad y que esta tierra, que esta alma, Señor, sea sana, sea libre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido en este momento, Dios mío, y que yo pueda ser, Señor, y que yo sea, Dios mío, ese instrumento de parte tuya para llevar y llegar, Señor, ahí donde está esa necesidad, ahí donde está, Señor, aquel alma, aquella persona que necesita escuchar esta palabra y pueda ser sana y pueda ser libre, como dice tu palabra. ¿Qué necesito para recibir sanidad, libertad, salvación? Solamente creer en Jesús,
que Él es el doctor de doctores, médico de médicos, el único que puede entrar en lo más profundo del corazón, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, aún lo que nos es oculto a nosotros mismos. Solamente el Señor puede obrar, sanar y dar libertad. Señor, pongo en tus manos en este momento y a cada una de las personas, hombres, mujeres, que van a escuchar esta palabra, sea usted poniendo su mano poderosa de sanidad, de libertad y sobre todo, Padre, vida eterna en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, para dar inicio a esta palabra, hermanos, el título que le he puesto a esta palabra es Enfrentando su gigante y vénzalo. Si usted es una hija de Dios, si usted ya aceptó, usted ya reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y que solamente a través de Él nosotros podemos entrar a heredar la herencia que Dios nos tiene y ser coherederos juntamente con Cristo del reino celestial. Pero usted aún se siente que necesita algo en su vida. Usted ya, como dice la palabra, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron. Quiere decir, las actitudes, nuestra manera de vivir, nosotros las dejamos de vivir a la manera del mundo, a la manera que nosotros solíamos vivir. Y a través de la palabra de Dios nosotros encontramos una vida nueva, actitudes, hasta nuestra manera de hablar tiene que ser diferente porque ya Cristo mora en nosotros. Pero hay muchas personas aún, ya madres, padres de familia, que se han quedado estancados en un lapso de sus vidas, ya sea en su niñez, ya sea en su infancia, su adolescencia, porque quizás fueron abusados cuando eran niños, niñas o niños, fueron abusados por un familiar, ya sea el abuso físico, psicológico, verbal o espiritual. Cual sea la manera del abuso, muchas veces nosotros tendemos a decir, yo ya lo olvidé y pues eso es mi pasado. Pero cuando vivimos una escena en la que estamos cerca de una persona que ha vivido tal vez un abuso, que tal vez ha vivido una violencia doméstica, que tal vez ha sufrido alguna escena violenta, nosotros nos identificamos con esa persona y los recuerdos empiezan a surgir. De tal manera que la persona se siente frustrada, se siente triste, se siente con opresión, tanto que la lleva a sumergirse en la depresión. Y la depresión son síntomas de suicidio. Y por eso en esta hora el Señor me motivaba, mi Señor Jesucristo me motivaba a dar esta palabra. Porque hay jóvenes también en las iglesias que están pasando esta situación. Tal vez han tenido una relación, un noviazgo, en el cual tal vez no están con un novio o una novia porque piensan de que aman a esa persona, llegando a un nivel de que ya sea el joven o la señorita, han tomado tanto los sentimientos de la otra persona. Y usted, señorita, usted joven, siente que al terminar esa relación, usted siente que, como la expresión que muchas veces se hacen, se acabó mi vida, se llevó mi vida.
porque la otra persona trabajó tanto sus sentimientos, sus pensamientos, tanto a crear en usted una dependencia de la otra persona. Pero la palabra de Dios dice de que Él es la vida, solamente Dios es la vida. Hay situaciones que atravesamos y que duelen, pero vea que vamos a ir a la palabra de Dios para poder desarrollar este tema. Y dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 17, 16. Y le voy a resumir un poquito esta historia, que se trata de un joven que era pastor de ovejas, pero enviado por su padre fue a un campo de batalla, donde estaban sus hermanos, donde estaba el rey Saúl y un ejército de los escuadrones del pueblo de Israel. Pero David fue enviado a este campo para ir a ver a sus hermanos. Pero cuando él llega a este campo, dice que se encuentra que había un ejército del pueblo de los filisteos, pero este ejército tenía un gigante llamado Goliat y un escudero, y eran gigantes. Pero dice aquí en 1 Samuel capítulo 17, 16, dice que este gigante venía pues aquel filisteo, hablando de Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este gigante llamado Goliat venía, dice, que a amedrentar, a asustar a un ejército del pueblo de Israel. Nótese que era un ejército que este hombre dice que venía quizá por la altura, quizá porque era un paladín, por la armadura que llevaba, pero dice que asustaba al pueblo de Israel. Mas dijo David, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora por tus hermanos un efa de ese grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. David fue enviado a llevar alimento a sus hermanos al campo de batalla. Pero se fue a encontrar que Goliat en la mañana y en la tarde venía a estorbar a aquel pueblo. Y dice que en el verso 10 o 9, así el que pudiere pelear conmigo, decía Goliat, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, el rey Saúl, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron miedo por las palabras que este gigante les decía en la mañana, en la tarde, durante 40 días. ¿Qué es lo que a usted le turba, joven, señorita, madre o padre de familia? ¿Cuántos años tiene que tal vez usted sufrió un abuso en su infancia, quizá en su juventud? ¿Cuántos años tiene que usted vive con ese recuerdo y que tal vez por vergüenza, tal vez por pena, tal vez por no ser señalada de los demás, o quizás por no ser despreciada por su esposa, su esposo ahora, o por el novio que usted tiene, usted no ha hablado lo que usted padeció, lo que usted sufrió?
Pero cuando vienen los recuerdos es como este gigante que viene a atormentarla día y tarde durante 40 días. ¿Cuántos años tiene que a usted le está atormentando? Quizá usted dice, yo acepté a Jesucristo, yo estuve asistiendo a una iglesia, pero los mismos hermanos me dolieron, me lastimaron, por lo cual yo estoy dolida, por lo cual yo no asisto a una iglesia. Día y tarde vienen esos pensamientos de que porque la criticaron, porque la señalaron, no sé qué haya sucedido, pero vea que en esta hora Dios quiere darle libertad para que usted venza a ese gigante. ¿De qué manera? Intimidándose como hizo todo este escuadrón del ejército de Israel. No. Es enfrentar el gigante. Es enfrentar los pensamientos. Es enfrentar lo que la acusa. Es enfrentar sus recuerdos de su pasado para poder vencerlos. ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? Venza a su gigante. No sé cuál es el nombre del gigante. Este gigante que venía a asustar, a atemorizar, a turbar al pueblo de Israel se llamaba Goliat. ¿Cómo se llama el gigante que a usted la turba, lo asusta? ¿Cómo se llama ese gigante que no le está dando libertad para que usted viva una vida nueva en Cristo Jesús? ¿Fue una violación de un hermano, de un padre, de un familiar? No solamente me refiero a una violación física, sino también espiritual. Porque muchas veces, lastimosamente, tendemos a estar en iglesias donde a veces el que tiene más años estando en una iglesia no quiere servir ni siquiera en lo que es la limpieza. Y llega alguien nuevo y empieza a servir y esa persona se empieza a sentir incómodo de tal manera que empieza tal vez a hablar, a criticar a usted que acaba de llegar. Pero déjeme decirle en esta hora que hay un gigante. Hay un gigante que continuamente está interesado en que nosotros desistamos y dejemos el campo de batalla. Pero vea que si seguimos leyendo todo el capítulo de 1 Samuel capítulo 17, vemos que un rey le estaba dando, el rey en ese tiempo llamado Saúl, le estaba dando su armadura de guerra a este joven que era del campo, que era pastor de ovejas. Pero dice que este joven dijo, yo no estoy acostumbrado a caminar con esta armadura, por lo tanto yo no puedo caminar. Y dice que este joven se la quitó. Ese joven, atrapado en 40 años, 50 años, 30 años que usted tenga, está atrapado en una armadura que a usted no le corresponde. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le vengo a decir, quítese esa armadura porque no le corresponde. Dice la palabra del Señor que David dijo en el versículo 45, de ahí mismo del 17, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Si usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, déjeme presentárselo en esta hora. Este mismo Dios, Jehová de los ejércitos, a través de Jesús, su Hijo amado, es el que le va a ayudar a usted a vencer, a cortarle la cabeza a ese gigante que por años no le da paz. Esos recuerdos que no le dan paz. Quizás en sus sueños usted se despierta llorando. Quizás en cualquier hora del día vienen esos recuerdos de esa fase que usted vivió. Y quizás hoy usted tiene un matrimonio, usted ya tiene una familia, pero usted sigue viviendo a la defensiva. Usted sigue viviendo con su mente en el pasado. Venza a su gigante en este día. Abra su corazón a Jesús y deje que Jesús entre a su corazón. Deje que Jesús venga a su vida. Quizá usted es de las personas que se levanta y llega ese gigante en la mañana con el recuerdo. Al llegar la tarde o la noche, regresa ese gigante a atormentarla. Por lo tanto, usted dice, yo no soy feliz. Me río, tengo una familia, pero siento que todavía algo me falta. Lo que a usted le falta es lo que dice la palabra de Dios, a Jesús. Él es el que sana sus heridas. Él es el que venda sus heridas. Él es el que las sana. Él es el que le liberta. Y Él es el que le da vida nueva. ¿Fue usted rechazada? ¿Fue usted defraudada? ¿Fue usted víctima del engaño, la traición, la infidelidad? ¿Está usted deprimido por ese divorcio? ¿Sufre aún por la muerte de su esposo, su esposa, un hijo, una hija o por sus padres? Usted no ha logrado vencer el recuerdo. ¿Está usted siendo golpeada o golpeado día y noche por sus pensamientos? Dios le quiere dar libertad. Este tiempo es un tiempo para vencer. Este tiempo que usted va a ver este video, usted es ese David, hombre o mujer, le estoy hablando del espíritu que estaba en este joven, el espíritu de Dios que le dio valentía para poder enfrentar a un gigante, a un paladín, a alguien que era profesional porque había sido entrenado para matar. Y David era un pastor de ovejas. Pero David tenía algo que este gigante no tenía. La fuerza de Dios, su fe en Jesucristo. Vea la importancia de entregar nuestra vida, afirmar nuestra fe en Dios para poder vencer. Veamos que en este pasaje bíblico un ejército era intimidado por este gigante porque escuchaba, miraba la estatura del desafiante. Pero David, puesto su corazón, sus ojos, su confianza en Dios, dice que el gigante vio un ejército. Pero David no solamente vio el ejército de los escuadrones de Israel, sino David vio ejércitos. David vio un ejército físico, pero también vio un ejército espiritual. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros ya no estamos solos. Nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo.
Ya no nos guiamos en la vida solamente porque tenemos que vivir, solamente porque tenemos que trabajar para vivir, solamente que porque sufrimos, padecimos alguna circunstancia difícil y pues tenemos que seguir viviendo. No, en Cristo nosotros somos sanados y somos un instrumento en las manos de Dios para poder compartir el testimonio y poder compartir a otra persona que tal vez vive su vida depresiva, frustrada y cree que ya no hay esperanza, cree que tal vez es una persona que no merece tener una familia, es una persona que tal vez fue abusada y por esa razón no quiere tener un hogar, una familia porque le da miedo. Déjeme decirle que Jesús le da libertad. Y en Jesús usted puede tener una familia hermosa. O quizá usted ya está casado, pero vive a la defensiva. Por lo tanto, tiene un matrimonio en el cual vive peleando, vive siempre a la defensiva. Dios quiere darle libertad. Venza ese gigante que no la deja ser feliz, que no la deja desarrollarse en libertad. No se intimide. Dice que David corrió. David corrió al campo de batalla para enfrentar a este gigante. Dice que David corrió. Veamos qué dice la palabra. En el verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Vea que muchas veces nosotros decimos: yo quiero hacer justicia con mis manos, yo quiero pagarle de la misma manera, con el mismo daño que a mí me hicieron. Pero la palabra del Señor dice que Jehová nos salva con espada. Jehová nos salva con las palabras que nosotros podamos decir para herir a la persona. No. Dice que de Jehová es la batalla y él entregará en nuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? Que de Jehová es la batalla. Todo lo que nosotros hayamos atravesado, si se lo ponemos en manos de Dios, él es fiel y justo. Él hace justicia a la manera de él. Pero ¿qué mayor recompensa? Sufrimos el daño, sí. Nos dolió, sí. Tuvo una causa, un efecto en nuestra vida, sí. Pero cuando venimos a Jesús, tal vez un pensamiento de venganza, Dios lo transforma en perdón. Y al perdonar a la persona, nosotros vivimos en paz, en bendición y en felicidad. Usted me va a decir: ¿es que acaso tengo que perdonar a un asesino? ¿Acaso tengo que perdonar a un violador? ¿Es que acaso tengo que perdonar a aquel que me causó daño? Sí. Si Jesús nos perdonó a nosotros podemos perdonar. Pero alejarnos de la persona es algo más sabio y prudente que nosotros podemos hacer. Perdonar no quiere decir de que usted viva en el mismo lugar o a la par de la persona que le causó daño. Enfrente su gigante. No evite. Muchas veces nosotros decimos: yo prefiero olvidar, yo prefiero no hablar de ese tema, yo prefiero no acordarme. Esa no es la solución. La solución es ir al campo de batalla, enfrentar para poder vencer. Sigamos leyendo la palabra. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Vea,
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No huyó del campo de batalla, sino corrió a enfrentar al gigante. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David corrió al campo de batalla con una piedra en la cabeza. Dice que hizo que este filisteo cayera. Cayó a tierra. ¿Por qué en la cabeza le pegó? Ahí lo mató. Y dice que con la misma espada de este que lo atemorizaba, se le paró encima y le cortó la cabeza. ¿Qué nos dice la palabra? Mate al gigante que está en sus pensamientos. Córtele la cabeza. ¿Por qué? Es que es a nuestra mente a la que viene a estorbar. De repente usted está contenta, feliz con su familia, pero de repente viene ese recuerdo. Llega ese gigante a estorbar. Llega ese gigante de sus recuerdos. Y dice que David vino, lo venció, siendo él un joven, inexperto en el campo de batalla. Pero él se decidió a enfrentar ese gigante. ¿Quiere usted decidirse en esta hora a enfrentar ese gigante? Usted me va a decir de qué manera. En oración. Vayamos al campo de batalla, que es la oración. En la oración usted le puede decir a Dios lo que usted siente. En oración usted le puede decir a Dios cuántos años usted tiene viviendo. Cuántos años usted ha reprimido esos recuerdos, aparentando que los ha olvidado. Sabe que en la psicología, se puede decir humana, le dicen de que son sentimientos psicológicos crónicos. Si usted va a un psicólogo y usted expresa su problema, el psicólogo le va a decir de que es un problema psicológico crónico. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Lucas 4:18. Aquí hay medicina, hay un psicólogo que no le cobra dinero, sino que hay un psicólogo que va a la raíz del problema, que no solamente es como una anestesia para apaciguar el dolor, sino que él viene a sanar, a vendar, para que cuando venga su recuerdo, usted ya no se sienta dolido, sino que usted pueda testificar y decir: yo enfrenté a mi gigante y lo vencí. No en mi fuerza, como dijo David, no con espada, no con lanza, sino en el nombre de Jesús. Veamos Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Jesús vino a darle libertad a usted que me está escuchando en esta hora. Si usted ya aceptó a Jesús, pero todavía usted vive frustrado por su recuerdo, Jesús le quiere dar libertad. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad es Jesucristo. La verdad es Dios revelando su amor a través de Jesucristo, guiándonos a través de su Espíritu Santo. ¿Quién vino a dar libertad al cautivo? Jesucristo. También le quiero dar esta porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 102. Hay una palabra también poderosa de parte de Dios en el Salmo 102 que Dios tiene para usted en esta hora. Salmo 102, 20. Dice la palabra del Señor: para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en una para servir a Jehová. ¿A qué vino Jesús? Dice que para escuchar los gemidos de los presos. Usted va a decir, yo no estoy en una cárcel. Pero hay cárceles espirituales en la que está el alma, el recuerdo, que lo tiene aprisionado. Quizá usted ya sea una persona de 20 años, 40 años, 15 años, pero que sufrió algún tipo de abuso. Y ya ahora, como lo digo yo, quizá el abuso es cuando usted tenía 7, 8 años, usted ya tiene 20 años, entonces es un niño viviendo en un joven de 20 años. Si usted tuvo un abuso en su juventud, usted es una persona que tiene 40 años, pero usted sufrió un abuso cuando tenía 15 o 20 años. Usted es un joven de 20 años viviendo en un cuerpo de 40 años. ¿Cómo? Es que su alma, sus recuerdos, sus sentimientos se quedaron cautivos. Se quedó preso en esa etapa de su vida. Pero Jesús vino a darle libertad. Usted está oprimido. Usted está cautivo en sus pensamientos, en esa cárcel de sus recuerdos. Jesús quiere darle libertad en esta hora. Jesús dice y le invita a usted a venir a Él. Quizá por lo que usted atravesó, quizá por lo que usted vivió, usted dice, mi madre me rechazó, mi padre me rechazó, el novio me rechazó. Quizá cuando éramos novios, él me ilusionó, él me mostraba que me amaba, que me quería, pero de repente él cambió, empezó a manipular mis sentimientos, mis pensamientos, y después abusando de mí, ya sea verbalmente, psicológicamente, física o espiritualmente. Espiritualmente, ¿por qué? Porque tal vez usted era una joven o un joven que tenía una vida dedicada a Dios, pero cuando se acompañó con esta persona lo evitó de ir a la iglesia, de congregarse, de buscar, de tener su relación, su comunión con Dios. Y cuando uno ya tiene una relación con Dios, uno se siente triste porque uno ama a Dios. Pero muchas veces el amor de una persona separa a la persona de su relación con Dios. Pero la decepción más grande es de que usted se da cuenta que dejó el amor de Dios por el amor de aquel joven, aquella jovencita, y terminó esta persona dañando su corazón. Para ustedes esta palabra en esta hora. Venza a ese gigante y sea libre en el nombre de Jesús.
Mientras Cristo no ha venido por su iglesia, hay esperanza para que usted se reconcilie con Jesucristo y usted vuelva a tener una relación con Dios. Y sé que ahora va a ser más fuerte, más estrecha, y usted va a poder decir: ¿qué me separará del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, ni potestades, ni principados. Nada me separará del amor de Cristo. Pero para decir eso, usted primero tiene que vencer su gigante. Dios nos anhela. Si usted ya conoce de Dios, pero se apartó, por una u otra razón se apartó de su fe, Dios le anhela, Dios le llama. Le recuerdo esta palabra que está en Isaías 1:18 y dice: venid pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted ya había confesado a Jesús y se apartó de los caminos, le recuerdo esta palabra. Pero si usted aún no le ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, déjeme presentarle. Déjeme darle esta invitación de parte de Dios. Dios lo está invitando. Dios no le está preguntando el color de su pecado. Menciona un color rojo como el carmesí, porque tal vez usted dice: yo me he portado tan mal que yo no merezco ser perdonado. Pero Jesús le dice: venga pronto a Jesús. Si sus pecados son rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana. No sé cuál haya sido el pecado, pero Dios lo declara inocente. Él es un abogado. Él es un abogado, y vea que en nuestra manera de vivir aquí en la tierra terrenal, aunque cuando alguien busca un abogado y sabe que es culpable, pero busca un abogado para que lo defienda delante de un juez en un tribunal, el abogado, sabiendo que su cliente es culpable o tal vez es culpable, él toma el caso, se presenta delante del juez y defiende la inocencia, aunque culpable tal vez su cliente, pero busca que el juez lo declare inocente. Mire cómo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos pecadores antes de venir a Cristo, pero sabiendo Dios que nosotros vivíamos en pecados y que merecíamos ser condenados, Él envió a su Hijo a morir, a ocupar nuestro lugar en una cruz, para hacerse el culpable y declararnos a nosotros inocentes. Qué maravilloso nuestro Dios. A este Jesús le estoy presentando en esta hora. A este Jesús que es un abogado, que toma su lugar para declararlo a usted inocente. ¿Cuál fue el abuso? ¿Cuál fue su problema? ¿Qué es lo que todavía a usted lo frustra? ¿Qué es lo que todavía a usted le provoca depresión? ¿Qué es lo que a usted no lo deja vivir en una plena libertad? Entrégueselo a Jesús. Lo invito a venir al campo de batalla en oración y entregarle ese problema a Jesús, y Él le va a dar libertad. Vea que el Señor es fiel y justo y nos habla a tiempo. Vea cómo nos anhela Dios. Dice que si usted, como le vuelvo a repetir, ya es cristiano, vea cómo lo anhela Dios. No sé, tal vez, cómo esté viviendo su vida cristiana.
Tal vez porque mire que no basta solamente decir yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo ya soy salvo, entro y salgo de la iglesia y pues yo ya soy salvo. La palabra del Señor nos dice que Dios nos anhela a nosotros como una novia. Dice que el apóstol Pablo dice que debemos de tener una conducta como la novia de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11, usted lo puede leer ahí en su casa si tiene Biblia. 2 de Corintios capítulo 11 del 1, gloria a Cristo, del 1 al 6. Pero yo le voy a leer 2 o 3 versículos. Y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Predicamos la palabra del Señor en mi caso, con la única intención de que usted y yo nos presentemos o que seamos presentados por el Espíritu Santo en aquel momento glorioso que estamos esperando, la venida de Cristo Jesús, como una novia fiel, como una novia comprometida para casarse. Ve que la novia terrenalmente debe ser fiel a su novio porque está comprometida con este novio para casarse. ¿De qué manera? Guardándose fiel y pura para esa fecha del matrimonio. Así nos invita la palabra del Señor a usted, hermano, a usted, hermana creyente en Jesucristo, que está esperando el día glorioso que Jesucristo venga por nosotros. Guardémonos como esa novia fiel, pura, comprometida, que está esperando el día de la boda. Pero dice también en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tengamos cuidado. Por eso le hablaba de enfrentar nuestro gigante. Porque si nosotros no enfrentamos nuestro gigante y lo vencemos, tendemos a ser sensibles, a creer cuando dicen, allá hay un profeta que está profetizando, allá hay alguien que dice que es el Cristo. Podríamos caer en ese engaño, porque nuestra mente, nuestra alma está buscando sanidad, está buscando algo que llene, que sane el dolor interno. La única respuesta es Jesucristo. Si usted aún no ha aceptado a Jesús, nuevamente le digo, venga a Cristo. Venga a Cristo. Se divorció, sufrió una infidelidad, una traición. Le dolió, sí duele. Somos humanos, sí duele. Pero nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestra fortaleza no es la venganza, sino es entregarle a Cristo nuestra vida y Él hará conforme su misericordia. Preparémonos para el día que suene la trompeta en los cielos y que nuestro Redentor, nuestro esposo amado, nuestro novio fiel, el amor verdadero, el amor que a pesar que ven nosotros infidelidad, que a pesar que ven nosotros que le fallamos continuamente, ese amor siempre está, como dice la palabra,
con amor eterno te he amado. Dios nos ha amado con ese amor eterno. Tanto ha sido su amor que envió a Jesús a la cruz para declararnos inocentes a usted y a mí. Vamos, amigo y amiga. Venga a Cristo. Venza a su gigante y sea libre. Y viva una vida en Cristo Jesús. Yo no le voy a decir que no va a tener problemas. Yo no le voy a decir que no va a tener dificultades. Pero con Cristo podemos vencer. Con Cristo, lo que nos suceda, lo que nos pase, nos duele en el instante. Pero corremos al campo de batalla y nos presentamos delante de Jesús a decirle: Dios, esto me ha dolido la infidelidad, me ha dolido la traición, me dijeron esto o aquello. Señor, ayúdeme y no deje que en mi corazón nazca resentimientos hacia A, B, C persona. Y Jesús lo hace. Jesús está dispuesto a darle libertad. Jesús está dispuesto a darle sanidad. Jesús vino a liberar al cautivo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si usted quiere recibir a Jesucristo, usted quiere recibir esa libertad en Cristo Jesús, bueno, comuníquese con nosotros a esta página a través de Messenger o al número de teléfono 818-857-2854. Iglesia Morada de Jacob. Tenemos un equipo para poder ayudarle a usted que necesita ayuda, que necesita oración, que necesita que oremos juntamente con usted para que usted reciba a Jesús como su Señor, como su sanador, como su libertador, como el dueño de su vida. Sean bendecidos y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Recuerde, venza a su gigante en el nombre de Jesús.